Bueno, pasamos ahora al segundo experto de este webinar. Lo invito entonces a Diego Willie Lafourcade, que es socio director del estudio Willie Lafourcade, es contador público y máster en Derecho Tributario. Y bueno, ellos con el estudio se especializan en negocios con Uruguay, ¿sí? O sea, cuando pensamos en el mercado uruguayo, no lo pensamos únicamente como destino final, sino que muchas veces es un puente, y de eso habíamos estado hablando con Diego y con Federico, y ellos nos van a venir a mostrar, obviamente, podría ser muy larga esta charla, pero va a tratar de hacer una síntesis de los principales puntos a tener en cuenta cuando hacemos negocios con Uruguay. Así que Diego, muy bienvenido y gracias por tu tiempo y por estar acá. Buen día, Sebastián. Muchas gracias a ti, a Manuel y a la cámara. Y le doy un saludo también a Mauro y le felicito por la exposición. Y saludo a todos los presentes en el día de hoy. Tal cual tú decías, Sebastián, voy a pasar a compartir pantalla. Comentame si se puede ver bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, vemos bien. Tal cual tú excelentemente lo introducías, muchas veces uno ve a Uruguay como un destino final y no realmente como un puente para esta internacionalización o un trampolín para poder acceder a los mercados internacionales. Y muchas veces hablando con empresas argentinas, con empresas del mundo, destacan, y ahora vamos a entrar a ahondar en las ventajas que puede llegar a ofrecer Uruguay para los exportadores. Uno puede ver a Uruguay, si bien como un país capaz con menores ganancias que un país comparativamente en la región, pero un país estable que me permite sortear vaivenes que muchas veces otros países ofrecen. Entonces Uruguay, ahora entrando un poquito en lo que es Uruguay, en lo que ofrece, tiene unas ventajas cualitativas muy importantes en comparación con la región, y acá es independientemente del signo o del partido político de turno que tiene Uruguay, sino que esto ha sido una tradición que Uruguay la destaca administración tras administración, y ha quedado demostrado en el cambio de autoridades en la nueva administración, como así particularmente en la última elección que hubo este domingo, donde realmente hay un clima de cordialidad, de seguridad, que eso cuando uno lo mira con los ojos de las empresas del exterior es muy reconfortante. Entonces, entrando un poquito en la charla de hoy, cuando hablamos de Uruguay como hub para hacer negocios, como puente para la internacionalización, siempre tenemos que hablar de dos ventajas. Uno, cuando se enfrenta a dar las charlas, habla de dos posibles ventajas, las que llamamos de orden cualitativo y las cuantitativas, que las vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando hablamos de las cualitativas, sin hacer comparaciones con Argentina, que no es la idea, pero más o menos uno, compartiendo experiencias de los dos lados, uno ve qué problemática pueden haber de aquel lado y cómo Uruguay la sortea o cómo Uruguay ofrece ventajas. Arrancamos con la primera y sumamente importante cuando hablamos de exportadores, que hay un libre mercado de cambios en Uruguay. ¿Qué significa esto? Que yo, si desde Uruguay exporto al resto del mundo, yo voy a poder tener mi divisa en la moneda que yo exporté y mantenerla en mi cuenta bancaria sin ningún tipo de desdoblamiento a la moneda local. Yo puedo tener una cuenta bancaria en euros, en dólares, en libras, en yenes, en la moneda que habitualmente realizo operaciones, y el banco así me lo va a permitir mantener sin ningún tipo de autorización o desdoblamiento a la moneda local. Tampoco hay restricciones para la repatriación de utilidades. Yo soy una compañía donde tengo una empresa subsidiaria en Uruguay y soy una compañía de Argentina o del resto del mundo, voy a poder girar hacia mi país de origen las utilidades, las divisas que se generaron sin ningún tipo de autorización o restricciones. El sistema impositivo en Uruguay, ahora vamos a entrar en eso, es muy sencillo. Básicamente tenemos tres grandes impuestos y es un sistema impositivo de carácter nacional, a diferencia como lo que puede ser Argentina, que además es un federalismo, un sistema impositivo federal y donde uno tiene que analizar distintas tributaciones dependiendo de la provincia donde yo estoy. Acá si yo comercializo en cualquiera de los 19 departamentos de Uruguay, voy a pagar impuestos únicos, ya sea que comercializo en Rivera, que estoy bien al norte, o comercializo en Maldonado o en Montevideo, que estoy más al sureste del país. Por otro lado, a ver, no me exigen en Uruguay algo que es muy importante, siempre nos preguntan a la hora de constituir una compañía en nuestro país si yo necesito una contraparte local para constituir una compañía. Y la respuesta es no, yo puedo sin ningún tipo de problemas constituir una compañía con mi DNI o con mi pasaporte y no necesito transitar hacia tener un socio local para poder constituir una compañía en Uruguay, como sí muchas veces es exigido en otros países de la región.
Y como último, ya para después ahondar en las partes más cuantitativas, hay una igualdad de trato tanto para extranjeros como para locales. ¿Y qué significa esto? Que un extranjero va a poder tener los mismos beneficios tributarios que tiene un nacional, y un nacional va a poder tener los mismos beneficios extranjeros que tiene beneficios fiscales que tiene un extranjero. Y acá, ¿por qué marcamos esto? Porque muchas veces a la interna se ve que dicen, bueno, a la empresa que vino de afuera le dieron más beneficios fiscales que una empresa local. Y eso no es así, lo que va a depender es de qué externalidades positivas o qué haga la empresa para obtener esos beneficios, cuánto empleo genere, qué inversión realice, va a ser independientemente de la nacionalidad o no que va a tener la empresa. Si hay alguna pregunta, Sebastián, me pueden interrumpir o las vemos al final sin ningún tipo de problema. Sí, te vamos avisando, Diego, vos, dale, Bien. tranquilo. Entrando un poquito en si yo desembarco en Uruguay como puente para realizar mi comercio exterior, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué forma jurídica voy a poder tener y cuánto tiempo demoro hoy en constituir una sociedad si yo quiero desembarcar en Uruguay? Básicamente, hablando de sociedades, estamos en un elenco muy parecido a lo que es Argentina, y con una pequeña diferencia que acá, a diferencia de lo que está pasando ahí, acá se está fomentando y se está potenciando la figura de las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, que entendemos que es una figura que en Argentina se ha dejado un poquito en desuso. Acá es una ley que se conoció como ley de emprendedurismo, que fue fomentada por la administración anterior, en el año 2019, si mal no recuerdo, y hoy en día es una herramienta que se está potenciando mucho, y prácticamente que la enorme mayoría de las nuevas formas, de las nuevas sociedades que se constituyen en Uruguay, es bajo este mecanismo, por la gran ventaja que tiene respecto a hoy hablaban de la digitalización para las pymes, de la gran ventaja que tiene respecto a esto, porque va a permitir hacer asambleas virtuales, llevar actas virtuales, las asambleas se van a poder realizar en cualquier parte del mundo, no teniendo que estar en la sede, como sucede en las sociedades más rígidas. Entonces hoy, en caso de querer venir a Uruguay, sin discusión y sin segundas opiniones, seguramente, hoy las sociedades por acciones simplificadas en cuanto a precio, tiempo y seguridad jurídica que ofrecen, sin lugar a dudas que son las sociedades por excelencia. Aproximadamente hoy, si me enfrento a una avenida por Uruguay, estoy hablando de una semana más o menos para que la sociedad esté constituida. Hubo un poquito de cuello de botella, de demoras en años anteriores producto de la pandemia, de la imposibilidad de los extranjeros a viajar para firmar, y las administraciones públicas estaban un poquito demoradas, producto de la emergencia sanitaria, pero eso ya se destrabó, y hoy seguramente en una semana ya pueden tener el número de quit, acá se conoce como el número de RUT, para poder comenzar a operar y comenzar a exportar sin ningún tipo de problemas. Y acá una cosa muy importante que sucede, y yo trato de remarcar algunas diferencias con Argentina, sin decir que es mejor o peor, sino simplemente marcar alguna diferencia. Cuando en Uruguay constituye una sociedad, yo no tengo que pedir una autorización explícita para exportar o importar. No tengo que tener ningún cupo necesario, sino que simplemente yo lo que hago es, en la administración tributaria, en el registro único tributario, llamémosle en términos prácticos, cliqueo en la sociedad o le doy de alta como exportador o importador, y eso automáticamente ya me habilita y me da la calidad de exportador o importador. Después voy a tener que demostrar que estoy al día con mis impuestos, que es obtener los certificados únicos de vigencia, y me va a permitir realizar una exportación o una importación sin tener que pedir ni una autorización al Banco Central, sin tener un cupo, ni mucho menos, porque es un trámite absolutamente sencillo y sin costo previo. Por otro lado, alguna otra pequeña diferencia que hay es que cuando yo constituyo una sociedad, en los estatutos de las sociedades se ponen giros amplios. ¿Qué significa esto? Que mañana, si yo empiezo siendo una compañía que lo que hago es presto servicios de consultoría al exterior, y mañana por algún motivo doy un giro y en vez de prestar servicios empiezo a exportar bienes desde Uruguay al exterior, no tengo que hacer una reforma de estatutos y pasar por lo que acá sería la IGJ, que acá se llama la Auditoría Interna de la Nación, sino que simplemente hago un cambio de giro en mi formulario frente a la administración tributaria y automáticamente voy a poder tener un giro secundario que me habilita a prestar una segunda actividad sin tener que transitar una reforma de estatuto con lo costoso y demorado que es eso. Respecto a habilitaciones, acá marcamos el capítulo de habilitaciones. No hay habilitaciones en términos generales, habilitaciones previas. Si algún giro en particular requiere algún registro en particular, por ejemplo, registro bromatológico si estoy hablando de productos, registro frente al Ministerio de Salud Pública si es algún producto que va de carácter médico o alimenticio, algo de ese estilo, pero no una habilitación ni un permiso previo para comenzar a operar. Y por último, para cerrar este capítulo, hablamos de la
toda compañía debería tener una cuenta bancaria. No es condición necesaria que esa cuenta bancaria sea local, pero sí muchas veces es necesario para poder operar localmente con los pagos locales o los pagos de tributos locales. En Uruguay sin ningún tipo de problemas, y ahora vamos a comentar algo respecto a la tributación de las cuentas en el exterior. Es recomendable que compañías que realicen comercio exterior tengan una cuenta bancaria en el exterior, a los efectos muchas veces de recibir sus transferencias internacionales en bancos del mismo país del comprador, o cosas por el estilo que facilitan y agilizan el doing business, agilizan el hacer negocios. Cuando entramos ya en lo que es los aspectos cuantitativos, los tipos de impuestos que tiene una compañía exportadora en el Uruguay, y acá quiero dejar claro que no pretendo que sea una clase de impuestos, lo voy a tratar de bajar lo más práctico posible para que el empresario, el emprendedor lo entienda. Primero de nada remarcar, y esto siempre tratamos de dejarlo bien en claro, Uruguay no es un paraíso fiscal, está lejos de serlo. Si bien hace poco se levantó el tema nuevamente de una famosa lista gris, ustedes también se acordarán en la época del 2010, 2011, 2012, que Uruguay también entró en una lista gris, producto de algunas cosas. Uruguay está lejos de ser un país que esté en una lista gris y sea un paraíso fiscal, todo lo contrario, es un país cooperante desde el punto de vista tributario. Esto es muy importante a la hora de acceder a mercados internacionales, porque un país que estuviera en una lista gris o no se considera un país no cooperante desde el punto de vista de la OECD, de las Naciones Unidas y demás, puede llegar a tener restricciones al ingreso por parte de exportadores locales, y eso podría ser una causal negativa a la hora de realizar una exportación. Entonces es importante dejarlo en claro de que Uruguay no está en listas grises y es un país plenamente cooperante en lo que es tributación internacional. Hoy mencionábamos que el sistema tributario en Uruguay es muy sencillo. Básicamente tenemos 3 tipos de impuestos en Uruguay. Impuesto a la renta empresarial, lo que sería de ganancias de ustedes, acá se conoce como IRAE. Impuesto al patrimonio es algo así como bienes personales. Y el IVA, que es muy parecido a Argentina, con distintas tasas dependiendo del tipo de producto. Acá algo muy importante desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Uruguay, a diferencia de Argentina y a diferencia de la gran mayoría de los países, tiene un sistema de tributación que se conoce como criterio de la fuente, a diferencia de lo que es, por ejemplo, Argentina, que se conoce como de renta mundial. Y acá hay un aspecto muy importante a la hora de los exportadores, y vamos a analizar un caso en concreto que es de mucha ayuda cuando uno se mete en lo que es el comercio internacional. ¿Qué significa que sea el criterio de la fuente? Que únicamente van a tributar, con algunas pequeñas excepciones, los ingresos derivados, las rentas, los ingresos derivados de actividades desarrolladas en Uruguay. En términos prácticos, vamos a darles un ejemplo para que lo entiendan muy, muy práctico. Si yo, por ejemplo, soy un estudio de arquitectos que quiero trabajar en el mundo, quiero internacionalizarme, hago base en Uruguay, y a mí me contratan desde Europa, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde cualquier parte del mundo, para realizar, por ejemplo, una dirección de obra en otro país, y yo demuestro que efectivamente me trasladé a otro país, hice la dirección de obra en otro país, mudé gente, mudé mis técnicos puntualmente para ese proyecto, eso en principio no va a tributar ganancias, porque Uruguay solamente grava lo que se desarrolla en Uruguay. Entonces yo demostré que mi dirección de obra, mi combinación de capital y trabajo, estuvo fuera del país, y eso va a ganancia cero. Entonces eso es un principio, es un pilar muy importante que el Uruguay tiene para ser considerado un hub de operaciones para poder internacionalizarse, porque empresas que van a prestar sus actividades al exterior, en principio no van a pagar ganancias. Otro ejemplo muy utilizado es, por ejemplo, yo soy una empresa de venta de maquinarias, de venta de equipamiento farmacéutico, industrial, cualquier tipo de máquina, y a su vez tengo el servicio técnico de esa máquina, por ejemplo. Yo estoy en Uruguay, vendo la máquina a cualquier parte del mundo, y mañana me contratan para hacer el servicio técnico de esa misma máquina. Tengo que trasladar a mis ingenieros, a mis técnicos a otro país, a realizar justamente el servicio porque esa máquina se rompió. Bueno, por la venta de la máquina sí voy a pagar ganancias, ahora vamos a ver las tasas, pero por el servicio, por trasladarme efectivamente al exterior, ese servicio puntual va a estar desgravado de ganancias por este principio de la fuente. Esto si no me expliqué bien o hay alguna duda, me repreguntan, que es un punto medular y es importante cuando uno habla con empresas con ganas de internacionalizarse. Cuando hablamos de ganancias en Uruguay, la tasa de ganancias es del 25%, a diferencia de lo que puede ser en otros países. Y acá el régimen de liquidación de impuestos a las ganancias me permite 2 maneras de liquidar las ganancias. Algo muy parecido a lo que es en Argentina es mis ingresos menos todos mis gastos y costos, voy a llegar a un resultado
a eso le aplico la tasa de ganancias, que es el 25%, y como segundo posibilidad, dependiendo de mis niveles de facturación, y si yo combino capital y trabajo, por ejemplo, soy una empresa que revende bienes, me permite ir por un régimen ficto. Ahí es básicamente lo que se establece, y estaríamos en el punto 1 y 2 de esta presentación, en los dos primeros cuadraditos. Si yo combino capital y trabajo, por ejemplo, estoy en el punto del medio, yo no aplico la tasa del 25%, sino que aplico una tasa del 3,3% sobre la facturación, del 9% sobre la facturación y máximo 12% sobre la facturación. Ahí va a depender del volumen de ingresos que yo tenga, pero más o menos para que tengan una referencia y si quieren tomar apuntes, hasta $240.000 de facturación aproximadamente, pago ganancias al 3,3%, si yo facturo entre 240 y 360, pago ganancias al 9%, y si facturo entre 360 y 480, pago ganancias al 12%. Si yo facturo más de $480.000 aproximadamente, voy a obligatoriamente ir al régimen general y voy a pagar ganancias al 25% de mi utilidad. Si yo soy una empresa que exclusivamente presta servicios, es decir, no revendo bienes, no construyo nada, no fabrico nada, en vez de 3,3 pago el 12, pago el 15 y pago el 18. Bien, eso como primer pantallazo general de cómo es el impuesto a las ganancias y qué maneras de liquidarlos tengo. Y acá un tema muy importante, que es lo que me gustaría ahondar bastante para que los que no lo conocen lo conozcan. Yo les hablaba hace un ratito del principio de la fuente y que solamente en Uruguay tributan las actividades desarrolladas y los bienes situados en Uruguay. Existe un régimen muy, muy beneficioso para las empresas que realicen comercio exterior, que en Uruguay es conocido como la Resolución 51. Es una resolución, es el número 51 del año 97, y acá la importancia de algo que mencionábamos al principio, la seguridad jurídica que Uruguay ofrece y la estabilidad que hay en los regímenes tributarios independientemente de la administración que está de turno. Vamos a ver que es una resolución que prácticamente que desgrava absolutamente las actividades de comercio exterior, y administración tras administración la resolución sigue vigente, inclusive siempre es un disparador para que empresas internacionales se radiquen en Uruguay para realizar este tipo de operaciones. Es conocido también como lo que se conoce como actividades de trading o triangulación en Uruguay. ¿Y qué significa esto? Acá sí les pido que presten bastante atención para que entiendan el concepto. Si yo estoy ubicado en Uruguay, por ejemplo, y compro naranjas en Tucumán y las vendo a China, o compro leche en Santa Fe y quiero comercializar la leche en China o en Europa o en cualquier parte del mundo, o el producto que a ustedes se les ocurra. Por estar ubicado en Uruguay y por el producto no tocar territorio uruguayo, el régimen de liquidación de ganancias tiende a cero. ¿Y cómo se liquida básicamente? Yo ahí les intenté resumir la fórmula de cálculo. La renta neta de fuente uruguaya, ¿qué significa la renta neta de fuente uruguaya? El resultado, llamémosle, sobre el que se va a aplicar la tasa de ganancias, se calcula como el 3% entre el precio de venta y el precio de compra de la operación. Y a eso recién le aplico la tasa de impuesto a las ganancias, que es el 25%. Entonces termino pagando sobre la diferencia de precios de la operación únicamente de ganancias el 0,75%. En términos prácticos, estoy prácticamente en una desgravación absoluta de ganancias. ¿Y esto qué fundamento tiene? Tiene el fundamento teórico que yo les mencionaba hace un ratito, del principio de tributación de la fuente. Esta operación en términos jurídicos, en términos tributarios, se conoce como de extraterritorialidad. Lo único que grabaría es llamémosle que en Uruguay solamente se realiza la operación de cerrado de la compraventa, el trading propiamente dicho, el broker estaría en Uruguay, y como la operación, la mercadería no toca territorio uruguayo, esta operación queda bajo este esquema de tributación. A modo de ejemplo, yo vendo a 2.000, compré a 1.000, sobre los 1.000 únicamente voy a pagar el 0,75% de impuesto a las ganancias, y nada más, ningún otro impuesto por esta operación. Entonces, esto es muy importante a la hora de analizar posibilidades de exportar, y lo que decía Sebastián Manuel al principio, ver Uruguay no como un destino final, sino muchas veces como un puente de comercialización de mis productos. Esta tasa de desgravaciones de ganancias, sumado a la posibilidad de no desdoblarme del tipo de cambio, poder dejar los dólares acá, poder girarlos libremente para cualquier parte del mundo, hace en Uruguay
un país como hub, como puente muy importante para unir el emprendedor, el exportador argentino con el resto del mundo, con un puente en Uruguay muy importante. Como para ir finalizando la exposición, intento apurarme para que nos dé el tiempo. Uruguay tiene un tercer impuesto, que es el impuesto al patrimonio, que es algo parecido a bienes personales, y básicamente lo que establece es que sobre el patrimonio neto a fin de balance de las compañías voy a tributar el 1,5%, y acá algo muy importante que les mencionaba, también va de la mano del principio de la fuente, es que solamente tributo patrimonio sobre los bienes localizados en Uruguay. ¿Por qué digo esto? Yo les mencionaba hoy la importancia de una cuenta bancaria en el exterior para las sociedades exportadoras. Bueno, yo sobre mi saldo bancario al 31 de diciembre o al cierre de balance que la compañía elija, si lo tengo domiciliado, lo tengo radicado en un banco, por ejemplo, de Estados Unidos, lo voy a tener declarado en balance, los voy a poder tener declarado en mi declaración jurada de impuestos, pero va a estar automáticamente desgravado de impuestos por estar en el exterior. ¿Ah? Y esto de vuelta no es una política tributaria actual, sino es una política tributaria que acompaña al Uruguay desde, llamémosle, la última gran reforma tributaria que tuvo el Uruguay en el 2007. Nuevamente acá hay un pilar importantísimo y un beneficio fiscal para las empresas que se domicilien acá, que por sus activos en el exterior, absolutamente declarados, no van a pagar impuesto al patrimonio por este principio de la fuente que rige sobre el Uruguay. El IVA se liquida de manera muy similar a lo que es la Argentina, la tasa general es el 22%, hay productos agropecuarios, médicos, que pueden estar desgravados o gravados a una tasa menor que es del 10%, y acá algo importante para las empresas exportadoras es que el IVA compras asociado a la exportación va a ser devuelto en certificados de crédito. Certificados de crédito que aproximadamente en 30 días ya los voy a tener disponibles bajo un procedimiento muy amigable de pedido. Entonces, si yo exporto, y como exporto, en teoría vendo a una tasa cero, llamémosle, no es correcto teóricamente, pero en términos prácticos mi tasa es cero, todo el IVA que yo usé para realizar esa exportación me lo van a dar en certificados de crédito, que puede tener tres usos posibles esos certificados de crédito. O bien pagar los propios impuestos que se generen, por ejemplo ganancias, o bien lo puedo endosar para pagar lo que acá se conoce como el BPS, son las cargas sociales, los aportes a la seguridad social de mis trabajadores, o una tercera posibilidad es endosarle IVA a mis proveedores. ¿Qué significa esto? Que yo solamente voy a comprar al subtotal de la factura y a mi empresa que me vendió la bolsa, a mi empresa que me vendió algún insumo para terminar mi producto, le voy a poder pagar en certificados de crédito que me da la administración tributaria. Es un trámite muy rápido, muy sencillo, entre 30 y 40 días ya está disponible para el uso. Y por último, como para terminar, sepan que una empresa que se radica en Uruguay va a poder ser pasible de muchos beneficios fiscales que, independientemente del giro de actividad que tenga, Uruguay hoy, producto de invertir en Uruguay, generar mano de obra, estar ubicado en el exterior, en el interior del país, algunas de esas externalidades positivas que se conocen, va a haber una tasa muy importante de desgravación de ganancias, de desgravación de impuesto al patrimonio, y más allá del régimen ese general, cada sector de actividad tiene beneficios fiscales particulares, y a modo de enunciar uno, les comento, por ejemplo, empresas de software que se radiquen en Uruguay para realizar comercio exterior desde Uruguay, hay una ley de software que prácticamente prevé una desgravación absoluta de las ganancias derivadas del software, así que bueno, después nos pueden preguntar puntualmente si hay algún sector que quieran conocer en particular y profundizar, podemos ver un poquito qué beneficios fiscales hay, pero prácticamente para todos los sectores productivos hay beneficios, o bien puedo caer en lo que se conocen como proyectos de inversión para levantar la mano, llamémosle, y pedir beneficios fiscales particulares para mi compañía. Sebastián, un poquito por ahí, un resumen general de beneficios, de particularidades del sistema uruguayo, de las oportunidades como Uruguay como país puente, así que bueno, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, y gracias nuevamente por la invitación. Intenté redondear para terminar a las... Excelente, Diego. Bueno, muchas gracias por tu presentación y tu puntualidad. Ahí ya estás respondiendo una de las preguntas porque varios escribieron ahí pidiendo tus datos. Así que bien, bueno, lo comparto nuevamente. dale. Igualmente, Manuel, que es el coordinador del proyecto de Pymes al Mundo, va a compartir tu presentación con todos los que se inscribieron. Vimos a más de 100 conectados, todavía tenemos más de 100.
lo cual quiere decir que mantuviste muy bien la atención, pero teníamos 400 inscriptos, así que bueno, a la base de 400 le vamos a estar mandando toda la información. También, Diego, si vos, no me acuerdo si vos o Federico me habían comentado que van a estar el 7 de abril acá dando una charla presencial Sí, en Buenos Aires. sí, correcto. El estudio hace muchos años ya viene en un ciclo de charlas prácticamente enmarcado en este resumen que hicimos de Uruguay como puente, Uruguay como hub de operaciones. Y en esta oportunidad estaremos el 7 de abril, si mal no recuerdo, a las 10 de la mañana. Vamos a estar Federico y yo en el Hotel Emperador, ahí en calle Libertador. Creo que es Libertador al 420, justamente profundizando y ahondando en estos temas para aquellas empresas que vean Uruguay como un destino final o vean Uruguay como un trampolín para poder internacionalizarse. Así que después le hacemos llegar la invitación también a la Cámara para que se la quiere divulgar entre sus socios, encantado de poder recibirlos. Bien, sí, perfecto. En principio nosotros ya la tenemos, esa nos la mandaron, así que la vamos a compartir con todo el material de... Ahí Liliana dice que le interesa ir el 7 el 4, así que esto es una actividad gratuita, ¿no? Sí, le pedimos por favor, es una actividad muy amigable que hacemos, con un desayuno, hay un encuentro muy de networking también, 7 de abril de la mañana, gratuita. Le pedimos por favor que se anoten, no les diría hoy en lo posible porque ya estamos cerrando los cupos, todavía quedan, pero justamente por la disponibilidad del salón y demás, y el catering, les pedimos que se anoten a info@blc.com.uy, aquel que quiera asistir, con gusto lo esperamos por ahí. Bueno, gracias, Diego. Nos quedan 3 minutitos, así que te voy a leer algunas de las preguntas. Voy a juntar un par que tenían que ver con el tema de los servicios, ¿no? En particular, alguien preguntaba por temas de capacitación online, pero también después estaba una más genérica. Si vos algo comentaste, pero no sé si querés ampliar algo con respecto a A los servicios desde Uruguay. A ver, los servicios en Uruguay, si son para ser aprovechados en el exterior, ahí el servicio, hay que analizar un poco el servicio para, lo que hay que entender es dónde se desarrolla la actividad que da origen a la venta del servicio. ¿Tá? Si yo me instalo en Uruguay, produzco en Uruguay, llamémosle entre comillas, para vender hacia el exterior, ese servicio va a tener ganancias porque tengo mi base de operaciones en Uruguay y lo que hice fue una exportación de servicio. Esa exportación de servicios en principio va a quedar alcanzada por ganancia, pero no va a quedar alcanzada por IVA porque es una exportación de servicios. Si yo soy una empresa uruguaya y me traslado al resto del mundo a desarrollar la producción del servicio, llamémosle, ahí estoy desgrabado de ganancias porque justamente me baso en este principio de la fuente que mencionábamos, que es un pilar muy importante que el Uruguay tiene. Bien, excelente. Ahí estaba buscando el link, pero no lo encontré rápido. Le vamos a compartir, Liliana creo que volvió a preguntar, para que se inscriban. Hoy les mandamos por mail el flyer para que se puedan inscribir. O no Perfecto. sé, Diego, si te pueden mandar un mail a vos también. Sí, a ver, yo le pongo acá, si mandan un mail a info, estoy intentando escribir acá en el chat, Dale. info@bbc.com.uy, enseguida les van a dar, o si no me escriben a mí, pero más fácil a info, enseguida ahí los van a anotar sin ningún tipo de problema, si les van a pasar un link para que cliquen y pongan sus datos, digan de qué empresa son y demás para poder recibirlos. El motivo también de preguntar qué empresa es básicamente porque si hay alguna temática en particular, podemos abundar, ser más directo de, bueno, hay muchas empresas de este rubro, tratar de ver alguna casuística puntual para que sea más productivo. Totalmente. Bueno, después te hago las últimas dos porque ya estamos sobre la hora y después seguramente le puedan hacer a Diego algunas particulares, ¿no? Nos pregunta Eduardo Leston si la resolución 51 también se aplica para bienes que pasen por zonas francas en Uruguay. Por Bien. ejemplo, dice de China llega a zona franca y de allí se vende a Argentina. A ver, la respuesta es no, no aplica, porque no puede tocar territorio político en aduanero uruguayo. De modo de ejemplo, siempre voy al extremo extremo. Yo hablaba de esas naranjas que las compraba en Tucumán y las vendía a China. Ni siquiera pueden venir en un barco que haga escala en el puerto de Montevideo. Para ser bien claro con el tipo de ejemplo. Y para el caso de zona franca, directamente a mí me interesa la resolución 51, porque si yo soy usuario de zona franca y comercializo, directamente estoy desgrabado 100% de impuestos. Entonces sería menos gravoso estar en zona que aplicar la resolución 51. No aplica, pero igual el régimen me desgraba absolutamente. Bien, y te hago la última. Digamos, ¿cuáles, digamos, nos preguntaban
la ventaja de Uruguay de usarlo como plataforma de negocios internacionales. ¿Cuál es la ventaja con respecto, obviamente que debe ser un tema con muchas aristas, pero cuáles crees vos que son las ventajas para una empresa argentina de usar a Uruguay como plataforma y no a países como Chile o como Paraguay? Bien, a ver, hoy, si uno lo analiza desde el punto de vista cualitativo, y acá no es por vender Uruguay, pero uno así lo ve en la región, Uruguay demuestra una estabilidad jurídica y una confianza que países de la región hoy no lo están demostrando. Si bien hay países como Chile, Paraguay, Chile un crecimiento histórico muy importante y Paraguay así lo ha demostrado, uno ve en prensa y uno que ha viajado ve en Uruguay no existen esos estallidos sociales, Uruguay se mantiene con una política muy estable en cuanto a su gobernanza y demás, que creo que hoy lo hacen un pilar fundamental a la hora de elegir países de la región. Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista cambiario, más o menos son países que el régimen es parecido, pero creo que Uruguay hoy se destaca en la región por la excelente estabilidad tanto política y jurídica que ha demostrado a lo largo de los años. Uruguay no ha tenido estallidos sociales como han tenido otros países de la región. Si uno analiza Uruguay y analiza Paraguay, Uruguay creo que en lo que es desarrollo de su país y de su material productivo y su mano de obra capacitada en comparación con Paraguay, creo que está un pasito adelante, creo que eso hacen a las virtudes de Uruguay en comparación con el resto del mundo. Y después, desde el punto de vista de salida al mundo, el puerto de Montevideo hoy es un puerto muy importante que lo hace como hub de operaciones para poder entrar y salir a todo el mundo. Creo que un poquito por ahí sería un resumen de por qué Uruguay y no los otros países de la región. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Quedaron algunas preguntas, pero ya el público tiene tu contacto, así que, o bueno, a través de Pymes al Mundo, o directamente te pueden escribir y hacerte cualquier consulta para hacer negocios internacionales, que un poco es lo que tratamos de fomentar nosotros, ¿no? Que las empresas argentinas se animen a exportar, a hacer inversiones, a hacer alianzas con socios en el exterior, así que bueno, vamos por ese camino. Muchas gracias a todo el público por haberse conectado. Les vamos a mandar toda la información entre hoy y mañana y bueno, ya van a estar recibiendo información sobre la próxima actividad de Pymes al Mundo. Muchas gracias.